Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por estar acá otra vez con mi cámara. ¿Sí me escuchan? Ahí está. Buenas noches a todos, bienvenidos. Sonia, bienvenida. Gracias. Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola, Buenas Dilia. noches, Natalie. MF, no sé tu nombre, Pedro. Mari, bienvenidos. Sonia, bienvenidos. Hola, Gracias. hola. Gracias. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, hola, Sonia, gracias por estar con nosotros. Te lo agradecemos. Yo sé que ahí en España es temprano, pero te agradezco mucho. Hola, buenas noches. Perdón, pero Dilia, se te escucha con eco. No sé si es mi audio o el tuyo. No era el mío, listo. Bueno, entonces, Sonia, te dejo el tiempo para no perder. Acá ya son 3 minutos pasaditos. ¿Es todo Vale, tuyo el tiempo, perfecto. Sonia? Pues empezamos. Empezamos. Fenomenal. ¿Se me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien, Sonia. Buenas noches. Pues vamos a... Hola, buenas noches. Y bueno, pues vamos a empezar esta clase de introducción a Ho'oponopono. Aquí tenéis, he compartido una... Bueno, parece que se cortó y ahorita se volverá a conectar nuevamente. Sí, Se se cayó, cayó. sí. Recuerden que allá en España ahorita son las 3 de la mañana. Entonces, créanme que tomar esta clase con ellas es de aprovecharla, porque ¿quién va a quererse levantar a las 3 de la mañana? Bueno, vamos a ver. Todavía no se conecta Sonia. Y así le damos tiempecito a los demás que se vayan conectando. Ahí está, listo. Ahí está Sonia de regreso. No se te escucha, Sonia. Vale, perfecto. Justo se había empezado a hablar y se ha saltado. Vale, pues vamos a empezar esta clase de introducción a Ho'oponopono. He compartido una presentación que, bueno, pues luego enviaré también para que la podáis tener y la compartiré. Así que, bueno, pues todas las diapositivas que vais a ver, pues las vais a tener. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de esta técnica, que es una técnica muy sencilla, es una técnica muy fácil, que nos permite pues limpiar emociones, limpiar el subconsciente y la podemos utilizar en nuestro día a día pues para esta gestión a nivel emocional. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la clase teórica, pero a la vez también práctica, y es por eso que me gustaría pediros, pues antes de empezar, que cerréis los ojos unos segundos y que penséis en alguna situación que en estos momentos os esté impidiendo estar en paz, alguna situación ya sea de trabajo, de pareja, de dinero, cualquier situación que en estos momentos os esté impidiendo estar en paz. Y vamos a elegir una situación para aplicarle Ho'oponopono a esa situación. Entonces, tal cual estamos, simplemente cerramos los ojos, hacemos una inspiración un poquito más profunda. Vamos hacia nuestro interior y vamos a pensar en alguna situación que en estos momentos nos esté impidiendo estar en paz. Y vamos a sentir cuáles son las emociones que sentimos ante esa situación. Incluso en qué parte de nuestro cuerpo sentimos esas emociones.
Y simplemente, tal cual estamos, una vez que hemos elegido esta situación, que será la que usemos para hacer la parte práctica, hago una inspiración un poquito más profunda y un poquito los hombros hacia atrás, las muñecas, suelto brazos, suelto piernas, abrimos los ojos y con esta situación en mente vamos a empezar a hablar de Ho'oponopono, de esta técnica. Y bueno, pues vamos a ver bueno, pues cómo nos puede ayudar esta técnica a gestionar nuestras emociones en el día a día. Y bueno, pues Ho'oponopono es una técnica de resolución de conflictos que viene de Hawái. Allí lo usaban para resolver los conflictos que tenían en la comunidad. Y cuando había pues, un conflicto en la comunidad se reunía y hasta que no se resolvía el conflicto, esa reunión no finalizaba. Esa era la manera que ellos tenían de mantener la paz en la comunidad, ¿no? Ho'oponopono es una palabra hawaiana que lo que significa es hacer lo correcto o rectificar el error. Y cuando hablamos en Ho'oponopono de rectificar el error, a lo que nos estamos refiriendo es a lo siguiente. Digamos que Ho'oponopono nos dice que la causa de todo lo que nos sucede, la causa de nuestro sufrimiento a nivel emocional, siempre es algo que hay en mi subconsciente que está causando pues, mi sufrimiento ante esta situación. Y eso en Ho'oponopono es lo que se denomina el error. Cuando aplico Ho'oponopono ante esta situación que me hace sufrir, como por ejemplo esta que habéis elegido trabajar, pues cuando aplico esa situación, digamos que bueno, pues se activa un proceso de limpieza del subconsciente y en ese proceso de limpieza del subconsciente se limpia y se rectifica ese patrón, esa memoria, esa emoción que es la causa de lo que me está sucediendo en mi vida en este momento, ¿no? Ho'oponopono es poner al subconsciente a limpiar, Ho'oponopono es poner el subconsciente en modo limpieza y Ho'oponopono es bueno, pues, tener ese subconsciente limpiando. Cuando se rectifica ese error, cuando se vacía mi subconsciente de esa causa, ¿no?, que me está generando ese sufrimiento, eso que hay en mi subconsciente que me está impidiendo estar en paz en esa situación, bueno, pues ese espacio vacío, mi ser aprovecha para llenarme con inspiración, con lo que se denomina en Ho'oponopono la acción correcta, ¿no? Entonces, Ho'oponopono significa la acción correcta. ¿Y cuál es la acción correcta o qué es hacer lo correcto? Bueno, pues hacer lo correcto es bueno, pues dejarnos guiar a través de la inspiración de nuestro ser. La acción correcta es la acción que viene inspirada a través de nuestro ser, a través de nuestra parte espiritual. Ho'oponopono es una herramienta en la que aceptamos la existencia de nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces, cuando hacemos Ho'oponopono sobre una situación, pues al hacer Ho'oponopono nos llega esa inspiración de nuestra parte espiritual sobre cómo resolver esa situación. Hacer lo correcto, la acción correcta, es esa acción guiada por nuestro ser, por nuestra parte espiritual. Y bueno, pues hacer Ho'oponopono a una situación, ¿qué significa, no? Para los que no conozcáis nada de Ho'oponopono, pues Ho'oponopono funciona simplemente repitiendo mentalmente una serie de palabras. El mantra principal de Ho'oponopono es el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Y la repetición mental de Bueno, vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque se ve que tiene problemas con la señal Sonia, así que creo que se cayó en este momento. Ustedes me escuchan a mí, ¿no? Sí, te escuchamos. Ok, a ver,
Ahí se conectó otra vez. A ver si me... Sonia, ¿estás ahí? Tenés el micrófono apagado, Sonia. Sí, ahora. Sí, no sé por qué, Ahí está. me saca de la reunión. Yo no hago nada, pero me Sí, saca. Vale, pues no, es la continuamos. señal está muy, muy mala, no sé si será el horario. Sí, cómo no, adelante. Vale. Venga. Pues nada, comentaba esto, ¿no? Que Ho'oponopono simplemente consiste en repetir una serie de palabras, una serie de frases, una serie de acciones. Las palabras principales son el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Y en ese, digamos, en esa repetición de esas palabras se activa esa limpieza del subconsciente, ¿no? Se activa esa limpieza de memorias, se activa esa limpieza a nivel emocional y se limpian todas las emociones que siento ante esta situación. Normalmente lo que nos causa ese dolor, lo que nos causa ese sufrimiento, son las emociones que sentimos ante las situaciones, ¿no?, que tenemos en el día a día. Pues con Ho'oponopono, al repetir las palabras, al repetir el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, de alguna manera, pues se limpian, ¿no?, esas emociones y puedo estar en paz ante la situación, ¿no? Al limpiar las emociones ante esa situación, pues lo que me sucede es que puedo conectarme a mi ser, puedo conectarme a mi propia inspiración para tener esa idea de esa acción correcta al respecto de la situación. Y todo esto en Ho'oponopono, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de un proceso de perdón y de transmutación. Este proceso está desarrollado por Morna Simeona, que a mediados de los años 70 le llega una inspiración. Ella era kahuna, era practicante de masaje Lomi Lomi en Hawái. Ella era hija de kahuna, de chamana, y tenía toda la sabiduría ancestral de Hawái. A mediados de los años 70 le llega esa inspiración de su ser y Morna Simeona lo que hace es crear un sistema con toda la sabiduría ancestral de Hawái para traerlo a Occidente y presentarlo en Occidente adaptado a la mente occidental para que en Occidente pudiéramos liberarnos de esas memorias, de esas emociones, de esos patrones heredados, ¿no?, de todo eso que nos impide en el día a día estar en paz, ¿no? Ho'oponopono es poner al subconsciente en modo limpieza, porque si no, el subconsciente lo que hace es estar en modo proyección y el subconsciente en modo proyección lo que hace es proyectar en el presente todas nuestras emociones no resueltas del pasado, todos nuestros patrones heredados, todas nuestras heridas, todo eso lo va proyectando en el presente, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, para que no estemos todo el rato conectando con todo lo que llevamos ahí en el subconsciente no resuelto de nuestro pasado, pues Ho'oponopono, al repetir las palabras, hace que podamos vivir sin estar tan condicionados por esas emociones, esas memorias y esos patrones heredados. En los años 80, en 1980, Morna Simeona presenta Ho'oponopono y se dedica pues a expandir Ho'oponopono por todo el mundo hasta el año 1992, que es el año de su muerte, y en los años 80 le acompaña el doctor Hew Len, que pues le ayuda pues, a expandir Ho'oponopono. Cuando muere Morna Simeona, el doctor Hew Len sigue expandiendo Ho'oponopono y pues casualmente ha muerto este fin de semana el doctor Hew Len y pues ha dejado todo el legado de lo que él desarrolló de Ho'oponopono, ¿no? Hay un proceso de Ho'oponopono original de Morna Simeona que contiene una serie de oraciones, visualizaciones, respiraciones, etcétera. Y luego el doctor Hew Len lo que hizo fue un poco añadir cosas a
a este Ho'oponopono, de alguna manera simplificarlo. Y el Dr. Hugh pues lo simplificó con las palabras, ¿no? Con el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, ¿no? Al repetir las palabras de Ho'oponopono, bueno, pues se inicia, ¿no?, este proceso de limpieza de memorias. El Dr. Hugh lo que aporta a Ho'oponopono es básicamente, ¿no?, pues el mantra de Ho'oponopono, las palabras gatillo, que son unas palabras que nos permiten limpiar cosas concretas, y herramientas de Ho'oponopono para, pues, activar el Ho'oponopono en nuestro día a día. Básicamente, pues lo que vamos a empezar viendo es cómo trabajar con el mantra de Ho'oponopono, que es el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Pero antes de entrar en lo que sería el funcionamiento de Ho'oponopono, me interesa que hablemos del tema de las emociones, porque yo enfoco mucho el tema de Ho'oponopono a las emociones, a la gestión emocional. Creo que es lo más interesante de Ho'oponopono, que nos aprender cómo nos puede ayudar en ese día a día, en esa gestión emocional de las emociones. Para ello vamos a ver un poco qué son las emociones y bueno, pues vamos a ver un poco de esta situación, cuáles son las emociones que tenemos al respecto. Vamos a hacer un poquito de trabajo a nivel emocional. Y bueno, pues una emoción se podría definir como la forma en que reaccionamos ante la vida, ya sea una situación o una persona. Importante saber que las emociones son completamente subjetivas y ante una misma situación diferentes personas pueden sentir cosas distintas. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no?, con el tema del COVID, cada uno la vive de una manera diferente y cada uno tiene emociones distintas al respecto de esta misma situación. ¿Y eso por qué, no? Porque cada uno tiene diferentes emociones al respecto de la misma situación. Bueno, porque cada uno, digamos, pues lo que le sucede es que guarda cosas distintas en su propio subconsciente. Cada uno lleva cosas distintas en su propio subconsciente, lleva creencias diferentes, patrones heredados. Bueno, pues tiene heridas distintas en su propio subconsciente, y en base a lo que yo tengo o guardo en mi subconsciente es como yo veo mi realidad, ¿no? Si yo tengo una herida de rechazo en mi subconsciente, pues voy a ver esa situación del COVID desde sentirme rechazado. Si yo tengo una herida de abandono o de injusticia en mi subconsciente, pues voy a interpretar esta situación que nos afecta a todos desde una sensación de injusticia o desde una sensación de abandono, ¿no? Entonces, el cómo yo percibo la realidad es en base a lo que yo tengo guardado en mi subconsciente. Lo más importante que nos tiene que quedar claro, y es la base de todo lo que yo voy a explicar, es que nosotros no somos nuestras emociones. Importante saber que nosotros no somos la rabia, no somos el miedo, no somos la pena, no somos el orgullo. Esa no es nuestra verdadera esencia, y como esa no es nuestra verdadera esencia, pues nosotros podemos soltar nuestras emociones. Esta es la información más importante que os puedo dar por mi parte, el hecho de hacernos conscientes de que nosotros no somos nuestras emociones, y que como nosotros no somos nuestras emociones, podemos soltar nuestras emociones. No hace falta que estemos cargando con esas emociones, no hace falta que estemos identificados con las emociones, y peor todavía, que estemos sufriendo con las emociones. No es necesario nada de esto, porque tenemos herramientas muy sencillas como Ho'oponopono, que simplemente, pues repitiendo las palabras de Ho'oponopono, podemos disolver, podemos transmutar estas emociones que sentimos
ante esta situación pues, que hemos pensado, ¿no? Al inicio de la charla, pues hemos pensado en una situación de nuestro presente que nos está impidiendo estar en paz y simplemente repitiendo mentalmente las palabras de Ho'oponopono, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, pues ya podemos estar limpiando esa situación a nivel emocional, ¿no? Yo os animo, si os parece, pues a que ya estéis repitiendo mentalmente las palabras de Ho'oponopono mientras yo voy explicando la técnica. Al final de la clase haremos una sesión práctica, ¿no? Pero mientras yo voy hablando, pues vosotros ya pensando y sintiendo las emociones de esa situación que en estos momentos os impide estar en paz, ya podéis estar repitiendo las palabras de Ho'oponopono, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Eso activa esa limpieza del subconsciente y al estar repitiendo las palabras ya estáis en modo limpieza, ya estáis limpiando la situación a nivel emocional. Y si nosotros no somos nuestras emociones, la siguiente pregunta que uno se hace es ¿y qué es lo que nosotros somos, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros somos, siempre lo explico con el ejemplo de la cebolla, somos como una especie de cebolla. En el centro de la cebolla estaría nuestro corazón, nuestra verdadera esencia, lo que nosotros verdaderamente somos. Y bueno, pues alrededor de ese centro de la cebolla, pues hay una serie de capas de la cebolla. Esas capas de la cebolla son las capas emocionales. Es la rabia, la pena, el miedo, ¿no? Todas las capas que siento ante esta situación. Entonces, cuando aplico Ho'oponopono a una situación, lo que sucede es que se limpian, se transmutan todas las capas emocionales, todas las capas de la cebolla, para poder llegar al centro de la cebolla, que es nuestro corazón. En nuestro corazón está la puerta de conexión con nuestro ser y esa puerta de conexión con nuestro ser se abre para que podamos recibir esa inspiración de nuestro ser. Habitualmente lo que nos sucede es que estamos viviendo y percibiendo las situaciones desde las capas de la cebolla, desde las capas emocionales, y desde ahí pues estamos en el sufrimiento. Cuando aplicamos Ho'oponopono a esa situación, salimos de las capas emocionales, se disuelven esas capas de la cebolla y conectamos con el centro de la cebolla, con nuestro ser, con lo que nosotros verdaderamente somos y nos llega esa inspiración. Bueno, volvió a caerse la señal a Sonia, pero ahorita va a volver a conectarse, ¿no? Como decía ella, ¿no? Empecemos a meditar en esas palabras. Ahí está. De regreso, Sonia. Pues no sé por qué me sacas de nuevo, pero bueno, vamos a continuar. Y ahí estamos. Comentaba, ¿no? que al final, ¿no? Pues lo que sucede es que se limpian esas capas de la cebolla y conectamos con el centro de la cebolla, con nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón y nos conectamos a nuestra verdadera esencia. Y lo que sucede es que puedo ver la situación no ya desde las emociones, como la estaba viendo, sino que puedo ver la situación desde el ser, y al verla desde el ser, desde mi corazón, desde ahí la estoy viendo desde la paz, ¿no? Nuestra paz interior está dentro, está en nuestro corazón, y lo único que tenemos que hacer para acceder a nuestra paz interior, a nuestra serenidad, es salir de las emociones. ¿Cómo salgo de las emociones? Con Ho'oponopono disuelvo esas capas emocionales hasta llegar a ese centro de la cebolla y así poder cambiar esa percepción que tengo de la situación. Y ya no la estoy viendo desde las emociones, desde el dolor emocional, sino que estoy viendo la situación desde el ser, desde la paz interna, y desde ese lugar me llegan las soluciones sobre cómo resolver esa situación que yo no veía
y pues qué hacer o qué no hacer, no le veía salida. Cuando limpio a nivel emocional, veo la salida, veo la solución y veo cuál es esa acción correcta, que es la acción guía a través del proceso de Ho'oponopono. ¿Cuáles son estas emociones? ¿No? Vamos a hacer un pequeño trabajo de ver de esta situación en la que estáis pensando en estos momentos, cuáles serían esas emociones que sentís al respecto de la situación, ¿no? Aquí tengo en la columna de la izquierda los estados emocionales, que serían las capas de la cebolla. Estaríamos en la apatía, o la pena, o el miedo, o el deseo, la ira, la culpa, el orgullo. Y cuando salimos de las emociones, cuando aplicamos Ho'oponopono a esos estados emocionales, de alguna manera, ¿no?, se disuelven esos estados emocionales y podemos conectar con la columna de la derecha, que son los estados del ser. Es lo que nos encontramos en el centro de la cebolla. Cuando hemos quitado todas las capas emocionales, nos conectamos con el coraje, la aceptación y la paz, que esa es nuestra verdadera esencia. Lo que nosotros verdaderamente somos es el ser, ¿no? Y el coraje, la aceptación y la paz es nuestro estado natural del ser, es lo que nosotros verdaderamente somos, ¿no? En los estados emocionales esa no es nuestra verdadera esencia y podemos pasar de la columna de la izquierda a la columna de la derecha simplemente, ¿no?, pues con el proceso de Ho'oponopono. A través de Ho'oponopono nosotros pasamos de la columna de la izquierda a la columna de la derecha. Cuando estamos en la columna de la izquierda, en los estados emocionales, estamos en el ego, y cuando estamos en la columna de la derecha, estamos en el ser, en lo que nosotros verdaderamente somos. Vamos a ver estos estados emocionales porque me interesa que de esta situación que habéis pensado para trabajar al inicio, pues veáis un poco en qué estado o estados emocionales estáis al respecto de la situación, ¿no? Vamos a explicar estos estados emocionales y así vais siendo conscientes de cuáles son esas emociones que tenéis al respecto de la situación. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la apatía. La apatía es un estado emocional en el que me siento muy cansado, muy pesado, sin ganas, sin fuerzas de hacer nada. Digo, ¿para qué me voy a levantar de la cama o del sofá si me va a salir todo mal? Entonces estoy como pensando en el fracaso, pero realmente eso es solo una emoción y yo no soy esa emoción, con lo cual yo le puedo hacer Ho'oponopono a esa apatía, a esa emoción, hasta que se disuelve, hasta que se transmuta, dejo de sentir eso y me conecto a mi verdadera esencia, que es la motivación, el coraje, la alegría y la felicidad, ¿no? Todo lo que sea estar en este estado de apatía es no estar conectados con nuestra verdadera esencia, es estar en el ego, es estar en las emociones y es estar en el sufrimiento a nivel emocional. En este caso, a partir de ahora, con esta información que estáis recibiendo, ya podéis elegir si queréis estar ahí o no queréis estar, porque cuando estáis ahí y conocéis pues una técnica como Ho'oponopono, podéis hacer Ho'oponopono a esa emoción, a eso que estáis sintiendo, para salir de ahí y conectar de nuevo con vuestro ser, con el estado natural del ser, que es la alegría, la paz, la felicidad y la motivación. Luego tenemos la pena también, que es un estado emocional en el que, bueno, pues puedo estar pasando por un duelo, por una separación, siento que estoy sufriendo y también, de nuevo, ¿no?, pues puedo estar pasando un duelo, una separación, pero no puedo quedarme atascado en la pena por días, semanas, meses o incluso años, ¿no? De nuevo, esta no es mi verdadera esencia y yo puedo gestionar las emociones, yo puedo trabajar las emociones, yo las puedo disolver con la ayuda de este mantra, ¿no? Con el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Pues con ese mantra, con esas palabras, activo un proceso de limpieza del subconsciente en el que yo voy disolviendo, transmutando
esta pena, ¿no? Pues para dejar de identificarme con esta pena y para sentir esa paz interna, ¿no? Además, el hecho de sentir pena, ¿no? Pues por algunas personas también hace que esas personas nos puedan manipular, ¿no? A través de la pena que nosotros sentimos por esas personas, ¿no? Entonces es importante limpiar esta pena que sentimos por la pareja o por los hijos o por los padres, etcétera, ¿no? Porque esa pena, ¿no? Pues puede hacer que esas personas cercanas entren en manipulación hacia nosotros y nos conduzca a tener relaciones tóxicas. Entonces es muy importante, ¿no? Limpiar esa pena. Está bien, ¿no? Tener compasión por las personas, ayudar a las personas, pero no quedarnos estancados en esa pena hacia las personas e incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Que sería como la autocompasión. Luego tenemos el miedo. Pues el miedo pues es una emoción que se siente fuerte muchas veces. El miedo se siente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones las sentimos en el cuerpo. Las emociones las generan los pensamientos, pero las guardamos ahí en nuestro cuerpo. El miedo se siente en la boca del estómago. El miedo se siente pues, cuando nos quedamos como paralizados. Entonces, bueno, pues queremos avanzar, pero no podemos porque tenemos ese miedo, estamos atrapados en ese miedo, nos sentimos bloqueados y queremos hacer algo, pero el cuerpo no nos acompaña. Cuando liberamos ese miedo, cuando disolvemos, cuando transmutamos ese miedo, entonces sí que podemos avanzar y sí que podemos hacer todo eso que no podíamos hacer en un principio, ¿no? Importante pues esta frase también, ¿no? Que relaciona el tema de las emociones con la ley de atracción. Y es que pues el miedo atrae aquello que yo más temo. El miedo pues diga de alguna manera, ¿no? Pues hace que se manifieste, ¿no? Aquello que yo pues más miedo le tengo. ¿Por qué? Porque la ley de la atracción nos dice que somos como una especie de antenas de radio, que estamos constantemente emitiendo una señal al universo, a la vida, a los demás, y esa señal que yo emito depende de lo que yo siento. Si yo siento miedo, pues estaré emitiendo miedo y estaré atrayendo esa vibración de personas y situaciones que vibran con el miedo. Si lo que yo siento, por ejemplo, es rabia, estaré sintiendo rabia, estaré emitiendo rabia y estaré atrayendo personas y situaciones que vivan con la rabia. Con lo cual, si lo que yo quiero atraer a mi vida es paz, ¿qué será lo que yo tengo que emitir? Pues será paz, ¿no? Por eso es tan importante ser conscientes de lo que nosotros estamos sintiendo, porque lo que nosotros sentimos es lo que nosotros emitimos a la vida y a los demás. Entonces, es importante, ¿no? Gestionarnos nuestras emociones y, bueno, pues con Ho'oponopono lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Podemos limpiar ese miedo, podemos limpiar esa rabia para dejar de emitir eso a los demás, a la vida, al universo, porque en base a lo que yo emito también los demás van a reaccionar en mi vida. Si yo emito rabia hacia alguien, pues esa rabia le llega a esa persona y esa rabia condiciona la reacción de esa persona hacia mí, ¿no? Si por el contrario yo limpio esa rabia que siento hacia esa persona y emito paz, esa paz pues está condicionando pues esa respuesta de esa persona hacia mí, ¿no? Porque esa persona recibe mi paz y bueno, pues podrá reaccionar de otra manera que si lo que está recibiendo es rabia por mi parte, ¿no? Le llega esa rabia y la persona reacciona hacia mí en base a esa rabia, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Ser conscientes de lo que estamos emitiendo a los demás, porque eso condiciona su reacción hacia nosotros. El verdadero milagro de Ho'oponopono es que nos libera a nivel emocional y nos permite emitir paz y serenidad ante situaciones o conflictos en los que antes estábamos emitiendo
otra serie de emociones, y el emitir algo diferente condiciona la respuesta de los demás hacia nosotros e incluso la respuesta del universo hacia nosotros, ¿no? Todo depende de las emociones, y si queremos encontrar la solución a una situación o que cambie algo en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel emocional, limpiando todas las emociones que siento ante esta situación. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es un poco identificar cuáles son las emociones que siento ante esta situación que estamos trabajando, y después le haremos Ho'oponopono a esta situación. Otra emoción que también es importante y que también afecta bastante es el deseo. De alguna manera, ¿no? Pues el deseo o también se podría definir como la ansiedad o la impaciencia por conseguir las cosas. En lo que es el deseo, yo siempre diferencio entre el deseo del ego, que es el que nos conduce al sufrimiento, y el deseo del alma, que es el que nos conecta con nuestra paz interior, es el que nos da paz. Entonces vamos a hablar de este deseo del ego, porque este deseo del ego es bastante, bueno, pues nos genera bastante sufrimiento. Este deseo del ego se podría definir como esa ansiedad que tenemos de poseer, de tener, de que todo esté ya resuelto, de tener ya dinero, poder, sexo, lugares, cosas, personas. Es esa impaciencia o esa ansiedad que sentimos de querer que todo lo tengamos ya resuelto, de que todos los problemas estén ya pues eso, ¿no? Finalizados, resueltos, que hayamos conseguido todo lo que queremos conseguir. Y esa ansiedad o esa impaciencia que tenemos por tenerlo ya todo en nuestra vida solucionado y conseguido, es porque creemos que algo externo es lo que nos va a dar esa felicidad, ¿no? Y esa es un poco la trampa del ego, ¿no? De hacernos creer que hasta que no hayamos conseguido todo eso que queremos conseguir, no vamos a poder estar en paz o no vamos a poder ser felices, ¿no? Y eso es la trampa, ¿no? Esa es la trampa en la que nos metemos y pensamos que no podemos estar en paz o ser felices hasta que no tengamos todo resuelto en nuestra vida, hasta que no hayamos conseguido todo eso que nos hemos propuesto. El tema es que creemos que realmente, ¿no? Eso que queremos conseguir o eso que bueno, pues queremos tener, eso nos va a dar la felicidad eterna y permanente. Y en realidad eso no es así, ¿no? Lo externo nos va a dar una felicidad que es temporal, que está bien, pero realmente no nos podemos aferrar a lo externo, a las cosas, a las situaciones, a las personas, a que nos den siempre esa felicidad permanente, porque lo externo está siempre en constante cambio. Es decir, las situaciones cambian, las personas cambian, las parejas cambian, los trabajos cambian, yo cambio, todo cambia, la situación cambia, ¿no? Pues hay cambios muy fuertes con todo este tema del COVID, todo cambia muy rápidamente, ¿no? No nos podemos agarrar a la realidad externa para que esa realidad nos esté dando siempre paz y felicidad. Tenemos que tener recursos para conectar con esa paz y esa felicidad independientemente de lo que esté sucediendo afuera en mi vida. Y esa paz y esa felicidad interna la puedo encontrar dentro de mí, ¿no? Cuando accedo a ese centro de la cebolla, que es mi corazón, bueno, pues sabiendo cómo acceder a ese centro de la cebolla, que es mi corazón, ahí siempre voy a tener esa paz interna, esa paz interior, esa felicidad, independientemente de lo que esté sucediendo fuera, ¿no? Con lo cual, pues ya no mi felicidad o mi paz ya no va a depender de que todo lo tenga resuelto en mi vida, de que haya conseguido ese trabajo, esa pareja, o ese dinero, o ese viaje, o haya terminado esos estudios, etcétera, ¿no? Voy a poder estar en paz y ser feliz independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida, independientemente de si lo tengo o de si no lo tengo.
y el hecho de que pueda estar en paz y estar sereno, independientemente de si lo tengo o no lo tengo en estos momentos, me va a ayudar a conseguirlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Soltar esa ansiedad o esa impaciencia por tener las cosas ya resueltas o tenerlo todo ya en nuestra vida, para que eso de alguna manera llegue a mi vida más rápidamente, ¿no? Es como una paradoja, pero cuanta más ansiedad tengo por conseguir algo, digamos que de alguna manera más se aleja, ¿no? Entonces, bueno, pues el limpiar esa ansiedad o esa impaciencia por conseguir las cosas es muy interesante. Nos permite estar en paz y permite que las cosas lleguen a nosotros. Los deseos son como una especie de droga. Cuando los consigues, luego te cansas o te desilusionas, ¿no? O tienes miedo a perderlo. Y muchas veces pasamos de la exaltación al desespero y solo conseguimos esa felicidad temporal, que está bien, pero no nos podemos aferrar o agarrar a lo externo, ¿no? Para que nos esté dando siempre esa paz y esa felicidad. Tenemos que saber cómo conseguir esa paz y esa felicidad de alguna manera, ¿no? Pues con esta técnica podemos conseguirla por nosotros mismos. Luego tenemos la rabia, ¿no? Que es un estado pues, en el que sentimos esa injusticia, queremos que se nos haga justicia, incluso que otros nos paguen, ¿no? Podemos entrar incluso en ese deseo de venganza, en ese resentimiento. Podemos tener pensamientos de ataque hacia otros y hacia nosotros mismos. Y luego también podemos sentir orgullo. El orgullo es una emoción que lo que hace es que desde el orgullo siempre estemos culpando al otro, ¿no? Siempre estemos culpando a la otra parte de lo que nos sucede. Y desde la visión de Ho'oponopono dejamos de culpar al otro y lo que hacemos es hacernos cargo de lo que estamos nosotros sintiendo. Y desde el punto de vista de Ho'oponopono miramos qué hay en nuestro subconsciente que hace que en nuestra realidad pues estemos pasando por esta situación, ¿no? Ho'oponopono es ir a tu propio subconsciente y poner ese subconsciente a limpiar para limpiar la parte de ti que hace que en tu realidad pues tú estés manifestando eso que estás manifestando. Qué patrón heredado, qué memoria, qué emoción, qué herida, ¿no? ¿Qué hay ahí en mi subconsciente que hace que en mi realidad yo esté manifestando este sufrimiento o esta situación o este conflicto? Entonces, bueno, pues repito las palabras de Ho'oponopono. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Se activa ese proceso de limpieza del subconsciente y se limpia lo que se tenga que limpiar, ¿no? Nosotros no hace falta saber cuál es el patrón, cuál es la memoria, cuál es la herida. Se limpia, digamos, de alguna manera en automático. Nosotros lo único que tenemos que hacer es repetir las palabras de Ho'oponopono para activar ese proceso de limpieza del subconsciente. Y luego pues tenemos la culpa, ¿no? Es un estado en el que pues me siento culpable, me castigo, me flagelo y de alguna manera pues hay que soltar la culpa, porque la culpa lo que te suele decir es que pues lo hiciste mal, ¿no? En el pasado, que lo podías haber hecho mejor, pero realmente en el pasado solo pudimos hacerlo de esa manera porque estábamos completamente condicionados por esas emociones que sentíamos en ese momento y solo pudimos actuar debido a eso pues de esa manera. Cuando salimos de las emociones, conectamos con emociones como con sentimientos ya de lo que nosotros verdaderamente somos, conectamos con nuestro estado natural del ser y conectamos con el coraje, ¿no? Que es esa motivación, esas ganas de hacer, esas ganas de corregir, esas ganas de cambiar, ¿no? de hacer ya cosas, de estar motivados, sintiendo nuestra verdadera energía. Tenemos voluntad para avanzar, energía para construir, estamos motivados y la vida es divertida. Ahí ya sabemos realmente pues, qué tenemos que hacer
y tenemos la energía para hacerlo, ¿no? Luego también conectamos con la aceptación, que es un estado en el que siento que no tengo necesidad de cambiar nada. Y desde la visión de Ho'oponopono hemos de llegar a la aceptación de que todas las situaciones que llegan a nuestra vida vienen para ayudarnos, ¿no? Esto a la mente le rompe bastante porque realmente, ¿no? Pues uno dice, ¿para qué vienen a ayudarme determinadas situaciones, ¿no? Bueno, pues tenemos que aceptar que esas situaciones vienen a ayudarnos y muchas veces vienen a ayudarnos a que conectemos con las emociones que necesitamos soltar o limpiar en esos momentos de nuestra vida, de nuestra evolución. Entonces, es muy importante darnos cuenta de en qué emoción nos hemos quedado atascados. Es muy importante que nos demos cuenta, ¿no? Pues de que nos hemos quedado atascados en alguna emoción a lo largo de nuestra vida y esa, digamos, emoción que siento ante la situación actualmente, normalmente es la emoción en la que me quedé atrapado, atrapada cuando era pequeño, ¿no? Las emociones que sentimos en el presente no vienen de ahora, sino que vienen de situaciones del pasado que, bueno, pues en las que nos quedamos atrapados. Haciendo Ho'oponopono a las situaciones del presente, ya estamos limpiando también el pasado, ¿no? Porque todas las emociones que vienen de ahora nunca vienen de ahora, siempre vienen de cuando éramos pequeños, en las que nos quedamos atrapados en alguna de las heridas y esas emociones se van repitiendo en nuestro día a día, en nuestra realidad, ¿no? Por eso lo único que podemos hacer ante las situaciones que nos suceden es limpiar. No tiene sentido quedarnos enganchados en pensar sobre la situación, sino lo más, digamos, lo más inteligente, lo más adecuado es hacer Ho'oponopono sobre la situación, limpiar a nivel emocional la situación para salir de las emociones y ver la situación desde el ser, desde la paz, desde la serenidad, para saber qué hacer ante esa situación. Y luego, pues finalmente llegamos a Una lo que pregunta, sería la Sonia. paz, que es ese estado en el que siendo que todo es perfecto. Dime. Sí, una pregunta. Era muy interesante lo que Dime, tú decías escucho. referente al miedo, al odio o al rencor. Cuando alguien tiene un temor de que, un ejemplo mío, voy a dar mi ejemplo. Yo hace un año y algo, tuve un aborto espontáneo, ¿verdad? Y después de ese aborto, mi cuerpo, cuando venían mis días de menstruación, me venía un dolor pequeño, mi cuerpo reaccionaba en un trauma de miedo, de enojo, de ira, porque empezaron a venir pensamientos en mí y era como que el dolor volvía de regreso exactamente igual al evento que tuve de 1, 2, 3 meses pasados. Hasta que yo empecé a decir, ok, basta, ya no más, porque ya no tengo lo que tengo, ¿no? Claro. No estoy perdiendo nada. Entonces empecé a meditar, como tú dices, como Ho'oponopono, de empezar a decir, no, yo ya me perdoné, yo me amo, estoy agradecida, y empecé a hablarle a mi cuerpo, a decirle, no tengas miedo, no tengas odio, porque era como una ensalada de emociones, que todo lo que tú estabas mencionando es como que va creciendo del miedo, entra el odio, del odio, no sé, entra a la ira y no podía ni dormir, no podía comer, era muy, muy, muy feo la emoción, ¿no?, que tenía cada mes, hasta que empecé a meditar en esto, decir, que me perdono, yo me amo, no tengo miedo, pero le hablaba a mi cuerpo, que es algo impresionante, ¿va? Que yo tenía que hablarle a mi cuerpo y a mi mente, y pude lograr dejar ir eso y ahora pues soy una persona que pasó ese momento ya, pasaron como 6 meses de que fue difícil para mí. Entonces, no sé, a veces hay personas que tienen miedo, Qué bueno. sí, que odian que se van a enfermar y se enferman. Es como tú decías, la ira o el odio o el miedo llama también veces a la enfermedad. No sé si estoy... Sí. Claro, todas las emociones que sentimos ante los que nos sucede, de alguna manera empeoran, ¿no?, la situación. Tenemos que ir a esas emociones. Si queremos resolver lo que nos sucede y no sabemos cómo hacerlo, la manera más rápida es sintiendo las emociones que siento ante esa situación y haciéndole Ho'oponopono a esas emociones,
hasta que se disuelven. Esto lo vamos a practicar ahora, vamos el tiempo que nos queda, vamos a hacer una pequeña limpieza de memorias sobre esta situación que hemos pensado, ¿no? Entonces, que cada uno elija esa situación traumática, ¿no? que esté viviendo en este momento, que le cause mucho dolor o mucho sufrimiento, y vamos a aplicarle las palabras de Ho'oponopono a esa situación, si os parece. Vamos a hacer esta pequeña práctica, así que, bueno, pues yo os invito a que cerréis los ojos, hagáis una inspiración un poquito más profunda y penséis en esa situación, en esta situación que hemos pensado al inicio, y sintáis cuáles son las emociones que sentís al respecto de la situación. Y sintiendo todas esas emociones que siento al respecto de la situación. Voy a empezar a repetir las palabras de Ho'oponopono. Repite detrás de mí, mentalmente o en voz alta, como quieras. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. 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 Y mentalmente vamos repitiendo las palabras de Ho'oponopono a nuestro ritmo. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Las vamos repitiendo mentalmente para disolver, para transmutar esas emociones que siento al respecto de esta situación que en estos momentos me está impidiendo estar en paz. Y simplemente, tal cual estamos, hago una inspiración un poquito más profunda.
Y un poquito los hombros hacia atrás, las muñecas, suelto brazos, suelto piernas, bostezo, me estiro, hago todos los movimientos que necesite para volver aquí y ahora. Y simplemente abrimos los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esta pequeña meditación, esta pequeña limpieza de memorias? No sé si hay dudas, preguntas de este proceso de Ho'oponopono para que lo podáis practicar en vuestro día a día. Si queréis hacer preguntas por el chat, podéis ponerlas ahí. ¿Tienen preguntas? Levanten la manita, aprovechen. Pues yo, Sonia, estoy muy Y contenta. luego también comentaros que toda esta información, bueno, os quería comentar también que podéis conseguir mi libro de Ho'oponopono, que también podéis comprar allí, está a través de Amazon, lo podéis conseguir. Mi libro Ho'oponopono, la llave para el despertar, si ponéis en Amazon Sonia Arcos, aparece pues ahí el libro y ahí tenéis todo lo que he dicho prácticamente palabra por palabra, ¿no? Lo iremos ampliando en próximas clases, pero esto, digamos, es como la introducción, como la base de cómo utilizar Ho'oponopono para las emociones, que es el, digamos, el enfoque que yo le doy. Dime, ¿qué me querías comentar? No, sí, que yo sé que alguno tiene una pregunta, pero les da pena. ¿Así? Hola. No, Pues ¿Está por el bien? chat o... Ah, sí, hola. Eh, no sé si se escucha Sí, se bien, porque escucha, se yo no escucha. escucho bien, por eso pregunto. Se escucha, bueno. Sí, Fue muy, se escucha, se escucha. es muy interesante. Es como una liberación interna esto, es como una liberación de todo lo negativo, ¿verdad? Yo he notado que, bueno, yo tengo mucha fuerza mental, siempre para hacer agrandar más el problema que tengo. Entonces, últimamente estoy practicando, digamos, de esa fuerza mental que tengo para, por ejemplo, si tengo la presión alta. Y entonces estoy continuamente pensando que tengo la presión alta y siento hasta las palpitaciones y yo ya me doy cuenta cuando tengo la presión alta. Entonces, veo que no es tanto el poder mental que no baja mi presión ni siquiera la medicación. Entonces, he tratado de hacer lo contrario. Cuando siento palpitaciones y cuando siento que la presión puede estar molestando, pienso en otra cosa, hago otra cosa, digo, yo estoy bien, yo estoy sana, yo no necesito, yo me curo sola. Y me estoy imponiendo mentalmente todo lo contrario a lo que mi mente siempre busca, ¿no? Y me está dando resultado, me está dando resultado. Es mucho la práctica porque tengo que dominar mi mente, que es muy poderosa siempre, pero no en beneficio mío, ¿no? Entonces estoy haciendo todo lo contrario para que sea en beneficio mío. Y yo pienso que esto también es una manera, el Ho'oponopono es una manera de liberación interna, sacar todo lo negativo, ¿verdad? Sí, así es. En el caso que tú comentas, pues cuando sientas ese miedo a que te suba la tensión, esas palpitaciones, a esa sensación empiezas a repetirle las palabras de Ho'oponopono, el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, hasta que ese miedo se disuelve, hasta que bajan las palpitaciones, hasta que te conectas con tu paz interior, ¿no? Ho'oponopono es una limpieza interna, es una liberación interna, y lo que limpia es esas emociones negativas que te impiden estar en paz, ¿no? Y que te generan esos síntomas incluso a nivel físico, ¿no? Entonces solo tengo que ir repitiendo las palabras hasta que conecto con mi paz, hasta que me relajo y ya está. Que luego vuelve otra vez en las emociones o los síntomas, vuelvo a repetir las palabras
y así. Sí, No sé si hay más preguntas o más dudas. es lo que estoy intentando, Sonia. Es muy interesante, es muy lindo todo esto y es lo que estoy intentando, de tener fuerza para todo lo bueno, lo positivo. Ahí está. Fenomenal. No sé si hay alguien más. Pedro, Pues creo no que sé si tú... alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Buenos días, noches, madrugadas. La pregunta es sobre a quién van dirigidas las palabras. ¿A nuestro ser, a nuestro yo superior? ¿Sí me escucharon? Sí, estas palabras se las decimos de alguna manera al ser superior, ¿no? Ho'oponopono, sí se escuchó. Ho'oponopono es pedir ayuda a la parte espiritual. Ho'oponopono es incorporar esa parte espiritual en nuestro día a día para que nos ayude a gestionar pues todas estas emociones negativas, ¿no? Que no sabemos qué hacer con ellas, pues le pedimos a esa parte espiritual a través de las palabras que nos ayude a limpiar todas estas emociones, ¿no? Ho'oponopono es incorporar en nuestro día a día esa parte espiritual para recibir esa ayuda, ¿no? Con lo cual está muy bien dicho por tu parte, ¿no? Esas palabras las decimos al ser superior, a la parte espiritual, a la divinidad, a Dios, cada uno lo llama según sus palabras, al universo, cada uno lo puede decir, ¿no? De esa manera. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, Sonia. No, quería preguntarte nomás que son solamente esas 4 palabras que hay que decir y nada más, o me imagino yo que también hay que sentir que diciendo esas 4 palabras uno está solucionando el problema, porque solamente decirlas no va a funcionar, ¿verdad? Sí, es importante, sobre todo, sentir las emociones, ¿no? Cuando tienes el problema, siente las emociones que esa situación te hace sentir y empieza a repetir las palabras hasta que sientes que esas emociones se han disuelto y que finalmente esas palabras te conectan con tu paz interior. Entonces, es importante, ¿no? Pues, conseguir esa sensibilidad, ¿no? De saber cuándo he salido de esas emociones y he conectado con la paz, con el estado de cero, y ahí de alguna manera pues ya puedo parar de repetir las palabras si quiero, ¿no? Entonces, sí, cuanto más sientas las palabras, digamos, más efecto tienen, ¿no? Y eso va acompañado de la respiración también. No sé si hay... Bueno, no es obligatorio. Si tú la acompañas de la respiración, pues sí que es verdad que te va a ayudar más, pero realmente es un proceso que tú haces a nivel mental, ¿no? Pero está claro que si tú sientes las palabras en el cuerpo, ¿no? Las emociones están en el cuerpo, pues te va a ayudar a hacerlo a un nivel más profundo. De todas maneras, las palabras tú las puedes repetir Gracias. caminando por la calle, en el metro, en el autobús, en un tren, en un avión. Puedes repetir las palabras en cualquier momento, ¿no? No hace falta entrar en un estado de meditación como hemos hecho ahora. Si lo haces, mucho mejor, ¿no? Pero si no, pues tú vas caminando por la calle y vas repitiendo las palabras, o estás en una reunión de trabajo, en una reunión familiar, en cualquier sitio, tú vas repitiendo para ir limpiando todas esas emociones y estar en paz en esa situación, ¿no? Esas Por aquí palabras preguntan tienen cuál es la mucho mejor sentido. forma de calmar la ansiedad o de curar. Estaba comentando que esas palabras tienen mucho sentido. Por aquí preguntan... ¿Cómo? Hay un poquito de delay. Recién Sonia estaba contestando No, por una aquí pregunta preguntaban que cómo era la... que hizo escrita. Sí.
antes de que vos hablaras, Lina, por eso. Entonces, si querés que responda primero la Sí, pregunta escrita de Belén y después hacerle tu sí, pregunta. es una pregunta. Sí, por aquí preguntan cuál es la mejor forma de calmar la ansiedad o de curarla. Pues simplemente sentir esa ansiedad y cuando sientes la ansiedad empezar a repetir las palabras de Ho'oponopono, el lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, hasta que esa ansiedad se disuelve, se calma y te vuelves a quedar en paz, ¿no? Es todo el rato lo mismo, sentir esas emociones y disolverlas con las palabras de Ho'oponopono, ¿no? Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias, ¿no? Le pedimos ayuda a la divinidad, a la fuente, a la parte espiritual para que nos ayude a disolver todas estas emociones, ¿no? Lo importante es repetir las palabras, ¿no? Y por ahí decían, ¿tener alguna pregunta más? Sí, Lina. Ah, no, lo mío no era pregunta, era referente a lo que acaba de decir Sonia, que esas palabras tienen mucho sentido porque lo siento, perdóname, te amo, gracias. En cierta manera nos estamos pidiendo a nosotros mismos, a nuestro espíritu, porque somos creación del universo. Y al hacernos daño, al querer retener o adentro egos que nos puede estar perjudicando, esas palabras nos libera y estamos pidiéndonos perdón al daño que le estamos haciendo a nuestra alma y al universo, porque estamos conectados al universo, ¿verdad? Así que tiene mucho sentido las palabras que nos decimos. Y te amo también, te amo, porque es una palabra importante, nos debemos amar. Pues sí, realmente así es, ¿no? Estas palabras tienen un efecto como un masaje, ¿no? A nivel emocional sobre nuestra alma y realmente pues lo mejor que podemos decir, hacer durante el día es repetir estas palabras el máximo tiempo posible y sobre todo cuando aparecen esas emociones, ¿no? Tan intensas. Pues no sé si hay alguna duda más, alguna pregunta. Si no, cerramos con lo que Parece que hemos no. hecho hoy. Y yo lo que haré será enviarte, te enviaré, digamos, las diapositivas que hemos visto hoy. Te las envío para que si quieres las puedes compartir. Y te envío también el link al libro por si alguien quiere ampliar. Y seguramente se puede conseguir también allí por Amazon. Yo creo que está también Bueno, disponible. Así y que, no igual sé, voy a, por mi parte, todo ok. Y bueno, pues en la siguiente sí, también clase voy a compartir tus, continuamos, veremos un poco cuál es ok. el proceso. Sí, igualmente voy a compartir tus videos Vale, en la siguiente que clase tienes veremos de que Ho'oponopono 1, profundizaremos 2, en lo 3, que es el 4, 5, 6, 7, hasta no sé cuántas clases. Voy a compartirlas para que vayan ellos observándolas. Vale, bueno, en el canal de YouTube tengo algunas clases, pero bueno, lo que tú hablas de las lecciones, eso es otro tema, es el tema del curso de milagros, que lo junto con Ho'oponopono. No tiene mucho que ver con Ho'oponopono, pero bueno, es una práctica, pero sí que es verdad que hay alguna conferencia también de Ho'oponopono que puede ser interesante. Así que nada, yo en la próxima clase sí que profundizaremos en lo que es el proceso de Ho'oponopono para, bueno, pues para ver realmente qué sucede cuando yo repito las palabras de Ho'oponopono, ¿no? Para que podamos ver qué hay detrás de ese proceso, ¿no? Para que sepamos realmente qué está sucediendo, ¿no? Hoy es un poco introducción para empezar a practicar y luego pues ya profundizaremos en lo que es el proceso. Pues muchas gracias por Creo que Lina dejarme tiene una compartir pregunta. estas Lina, enseñanzas y nos vemos en próximas clases. Sí, una Bueno, no pregunta. quiero, porque Coméntanos. sí, no es
hemos tenido muchos inconvenientes, yo por lo menos tengo inconvenientes con el audio, pero por suerte la clase, cuando estabas hablando y explicándonos por punto, está también escrito. Entonces lo que no podía hilvanar en lo hablado, porque tengo problemas con la audición, lo podía leer, entonces pude interpretar bien la clase y estuvo muy linda, Sonia, muchas gracias. Nada, pues a vosotros y bueno, pues haremos algunas clases más, así que iremos profundizando en esta técnica. Bueno, entonces quedamos por terminado por el día de hoy. Gracias, Sonia. Muchas gracias a vosotros. Nos estamos viendo en la próxima clase y nos deja saber, bueno, hablamos luego cuál será la fecha siguiente. Y les agradecemos a todos y muchas gracias, Sonia, agradecida. Regresas a dormir. Gracias. Sí, allá bien temprano en España. Vale. Pues entonces, Bueno, entonces... contacto. Un abrazo Cuídense grande. todos. Gracias. Gracias, Sonia. Buenas noches, gracias, Sonia. Adiós.